Y todas esas 6 sefirot, y después sigue Hod, Netzach, Tiferet y Geburah y Gesed. Todas esas se integran en el grado espiritual. Y es lo que no se pone cuidado, ¿no? Así que el que... ¿Cómo no se pone cuidado? Pues si los cristianos no saben eso. No, bueno, sí, no saben. Pero si nosotros analizáramos mejor las cartas de Shaul, lo podríamos entender. Algo entenderíamos de eso. Pero siempre se desacredita la enseñanza de Israel. No sirve, es basura, es hechicería, es brujerías y muchas cosas se dicen. Total que cuando llegamos a sus escritos, cada quien tiene su Pablo, cada quien su Jesús, cada quien su Evangelio, cada quien lo que quiere. Y él dice, bueno, fíjense cómo dice aquí, mas vosotros vivís según la carne, o sea, eso no está hasta abajo. Para ti todo es material, todo es mecánico, sí hay que obedecer mandamientos. Mira, los que viven, dice, mas vosotros no vivís, le dice, ustedes no deben de vivir así. Como que todo el fin del ser humano es lograr el éxito en este mundo, en Malhut. Ustedes ya no viven así, sino según la Ruach. Y la Ruach se compone de todos esos más atributos. Multiplicación, victoria, seguir adelante, que no te estorbe una falta para continuar con tu destino. Lo que estábamos diciendo ahí ayer, ¿no? Ajá. Sí. Y dice, ustedes ya no viven así, sino sobre la Ruach. Y la Ruach va a estar compuesta de toda la fuerza de esas 6 sefirot que están ahí. Después dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Hasta lo pone en duda, ¿no? Bueno, si es que... Y después dice, y si alguno no tiene la Ruach del Mashiach, o sea, su amor, su Gesed, su Geburah, su fuerza, su potencia para enfrentarse al mal, su Tiferet, su corazón, la manera de alabar, de glorificar aquí a Elohim, de causar el equilibrio entre los dos, todas las otras 6 fuerzas. Si no tienes esa estabilidad, pues no eres de él. A eso nos está llevando este texto. Cuando dicen, es que nosotros no somos él, nunca lo vamos a lograr, pues él se está diciendo, si no lo tienes como él lo tenía, no eres de él, ¿no? Pero con que tú creas ya le hiciste. Eso es erróneo, eso es mentira, porque aquí ni siquiera está mencionando la fe, está mencionando Ruach. Y Ruach es una elevación a nivel espiritual, o sea, del alma, del interior. Todos tenemos alma, todos tenemos emociones, todos oímos, escuchamos, nos enojamos, reímos, todo ser humano hace eso. Pero los demás grados, los demás atributos ya no los tienen todos. Hay gente que nada más ama, que quiere, que es bondadoso con los que le dan un beneficio. Pero ¿qué decía Yeshua? Sed vosotros bondadosos, buenos, así como vuestro Padre Celestial es bueno con justos y con injustos. ¿Quién hace eso tan fácilmente? Esas son las sefirot, ese es el grado espiritual, esa es la Ruach de Elohim. Que Él ayuda al bueno y al malvado. Sí lo va a juzgar a los dos, pero está dispuesto a ayudar tanto a unos como a otros. Eso es lo que ya no hace cualquiera. Los que son no solamente carnales, nunca van a hacer eso. ¿Sale? Bueno, espero que esta ligera explicación les haya aclarado muchas más cosas. Ya saben qué es Ruach. Tenemos Malhut, pero tener los otros 6 atributos, cuando se tienen todos, se está perfeccionando el nivel de la Ruach. Hasta tener fuerza, esa Geburah, esa potencia para terminar el mal, para destrozar algo que verdaderamente es dañino en este mundo. Hasta eso refleja espiritualidad. Por eso Yeshua se veía tan fuerte en volcar las mesas, en hacer críticas muy, muy fuertes. Porque eso, si no lo tiras, sigue siendo el lastre que ha llegado hasta nuestros días. Él lo tiró en su tiempo, pero han pasado los siglos y ya nadie lo ha hecho. Es mejor decir, no, yo mejor me callo porque no se vayan a enojar conmigo y me corran de su iglesia. Pues no nos interesa. Que se queden con sus iglesias. Porque esas basuras se tienen que sacar de la casa de Elohim. Por él no quiere vendimias. Él no quiere que se haga negocio con su palabra.
pues si de eso se trata el día de hoy, pues que se queden con sus negocios. Ya veremos el juicio, la Geburá, que va a aplastar esas prácticas. Pero cuando alguien lo hace, está endemoniado, no le decían al Mashiach, está endemoniado. No estoy endemoniado, está saliendo la Geburá, está saliendo el poder para destrozar todos sus negocios. Cómo engañan a la gente con sus mentiras. Y bueno, aquí lo vamos a ver más claro. Vamos a especificar más acerca de cómo él se calificaba este evangelio, esta perspectiva que él daba. Dice así: la elevación adquirida por un alma nefesh que se adhiere a la Ruach del Mashiach. Es el texto que leímos. Yehoshua Minatzrat, visto como el pastor de las ovejas, en la tradición de los apóstoles, de los Shalehim, ¿a dónde conduce a las ovejas? Dice que él es un pastor, ¿no? ¿Recuerdan en Juan? Yo soy el pastor, ustedes son las ovejas, las que oyen mi voz y son mías, pues me siguen. Y los que no son míos, pues no me siguen. ¿Pero a dónde las lleva? Está bien, hay que seguir al pastor, pero ¿a dónde las llevan? El pastor fue a preparar lugar, pero ¿cuál es el lugar? Ahorita vamos a leer, este texto va a ser importante en Tito. Dice, en la carta a Tito 1:2. Vamos a buscarlo. Creo que con este vamos a terminar, está muy extenso pero aquí nos vamos a llevar bastante información para poder asimilar la enseñanza de Pablo. Y vamos a ver que no es prácticamente contraria en nada al mensaje del maestro. Sí requiere un esfuerzo, ¿no? Verdaderamente sí requiere un esfuerzo, pero que dependa de nosotros hacerlo. También el que no lo quiera hacer, que no se sienta como si se le menospreciaran. Si somos alumnos, debemos exigirnos estudiar lo que nos enseñaban los maestros. Y si no queremos tener esa exigencia en nosotros, pues cuando opinemos, no va a ser de mucha utilidad lo que hablemos. Solamente repetir lo que otros ya dijeron. Pero no tenemos la capacidad de nosotros aprender por nuestra propia cuenta. ¿Ya tienen Tito? ¿Qué? Tito es... 1:2. Fíjense, esta es una carta que muchos prácticamente yo no he escuchado que se enseñe mucho de esta carta. Es muy corta también, pero siempre Romanos es la que impera, ¿no? En las interpretaciones de Pablo. Romanos, Corintios, muchos problemas, muchos desórdenes espirituales, ¿no? Porque ustedes han sido enriquecidos en todos los dones espirituales, pero hay mucho desorden aquí, hay faltas muy graves. ¿Cómo puede ser posible que hayan ya disfrutado, hayan entrado a ese grado de espiritualidad y ahora ya se estén regresando? Eso es muy peligroso porque eso significa así como una condenación brutal, ¿no? El que ya ha llegado al grado espiritual y decide desperdiciarlo y volver a una vida que es peor que la que tenía, ese merece un juicio muy severo, ¿no? Y eran problemas que tenían en Corinto y en otros lugares. Y la carta a Tito se es corta, ¿no? Habla acerca de unas instrucciones de cómo establecer ancianos, pero al principio, bueno, yo lo veo así como una joya, ¿no? Algo que nos va a ayudar a entender bastante en esta carta que parece insignificante. ¿Qué es lo que distinguía en verdad el evangelio de Shaul? Dice así, Tito 1:2, vamos a leerlo en español. Dice así: en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Dice que hay una esperanza en la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Pero ahora vamos a leer el 1. O sea, primero leímos el 2. Ahora vamos al 1. Dice: Pablo, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo, conforme a la fe. Esto es importante. La fe. Ustedes ven que dicen, es que la salvación es por fe. Pero ¿por qué tendría preeminencia en la mente de Pablo la emuná? La fidelidad. Este atributo que ahorita vamos a ver desde dónde viene, ¿no? Y por qué se ve tan agresivo ante todo lo que sabemos, ante todo lo que ha sido establecido y aún hasta lo que está escrito. Parece que la fe lo echa por tierra. Como que el que cree ya la hizo, ¿no? Pero ¿qué es creer? ¿Y cuál es el origen de esa emuná que habla Pablo? Porque no es la fe
Si yo te pregunto a ti, ¿qué es creer? Tú me vas a decir una cosa, yo le pregunto a él, me va a decir otra, si le digo a mi mamá también va a decir, y cualquiera te va a dar su definición de fe. Pero estamos tratando de entender la fe, el concepto de Shaul. Dice así: conforme a la fe de los escogidos de Dios y el conocimiento de la verdad que es según la piedad, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió. O sea, la fe, la esperanza, la vida eterna, todo esto prometió desde antes del principio de los siglos. ¿Ven por qué ya se va aclarando más? ¿Por qué hacía tanto énfasis a la fe y a la vida eterna? Porque dice que esto proviene desde antes de los siglos. Nosotros estudiamos algo la semana pasada. Hubo una frase ahí, no sé si la recuerden, que le hablaba a Yeshua a la mujer, le decía que el agua que él le daría, pues le daría vida eterna, ¿no? Y veíamos que era la frase Zoen Aionion en griego, vida eterna. Pero la palabra Aionion es semejante a la palabra Olam, que transmite lo mismo. Aquí no la traducen como siglo, un siglo, pero fíjense lo que significa para nosotros siglo, nada más 100 años. Es un siglo, 100 años. A veces alcanza el significado de toda una época, ¿no? El siglo de oro del cine mexicano. Quizá no son ni 100 años, pero se dice el siglo de oro a veces, ¿no? Esa generación, ese siglo. Pero Aionion vimos la vez pasada que era mundo. Y aquí Shaul dice que la fe, la emuná, la esperanza, la vida eterna, proviene desde antes de la fundación de los mundos. Y es por eso que él comunica eso. Por eso es tan fuerte y tan importante que se enfoque el alumno, el discípulo del Mashiach, en ese aspecto. Porque existe desde antes que fueran creados los mundos. Es decir, desde antes de que Ein Sof se desenvolviera. Ya la emuná ya estaba.